pasado ha sido una en el Cardenal. Estaba tomando, sí. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, de Bonilla Artigas Editores y del sello Bonar, les damos la bienvenida a la presentación del libro Azares de Vuelta de Dulce María Sardiñas Izaguirre. Mi nombre es Andrés Ursúa, soy el editor del libro, el responsable de la colección. Y me gustaría hablar un poco de todo el proceso que fue trabajar con Dulce. Fue bastante interesante, hace mucho tiempo que yo no trabajaba un libro de la forma en que lo trabajamos, tan personalizado, revisando verso por verso, discutiendo verso por verso, volviendo un poco a lo que a uno le gusta desde la edición. Entender un poco el punto de vista, no desde la lectura necesariamente, sino desde la interpretación. Y ahí empezamos a trabajar, creo que hicimos una muy buena mancuerna. Digamos, fue un trabajo duro, por supuesto, fue un trabajo duro, muchas sesiones, horas y horas de trabajo, la diseñadora también, horas y horas, pero bastante gratificante, bastante gratificante. Creo yo que el libro salió tal como lo pensamos en su momento. Es un libro de poesía, una poesía muy íntima, muy reflexiva y con fotografías también. Es una especie de viaje en el tiempo y es una pequeña bitácora de lectura y de vivencia. Yo tengo un par de preguntas, pero yo creo que lo dejamos para el final. Y también quiero felicitarte por el libro y darte las gracias por confiar en nosotros. Para quien hará la presentación más formal, digamos, será el maestro Casillas, a quien le doy la palabra. Gracias, maestro, gracias. Estoy feliz de estar aquí con Dulce María, celebrando su primer libro publicado. Sé lo que implica, la emoción que da tener el primer libro publicado. Azares de Vuelta es un libro de poemas, o quizá deberíamos decir que son historias que se volvieron poemas, emociones que siguen golpeando en la vida de Dulce María Sardiñas, a quien le tengo un gran respeto, como le tengo a los poetas que tienen la facultad o el don de poder incursionar en esos ámbitos que tanto trabajo nos cuesta entrar, como es el inconsciente, en donde se refugia la mera verdad de lo que sentimos y de lo que somos. La poesía me gusta leerla en intimidad, en medio de ese maravilloso silencio, como decía Cervantes cuando se ponía a escribir, porque de esa manera puedo conectar lo que voy leyendo con aquello que en ese momento tiene que ver con los estados de ánimo o con otras lecturas que he hecho en la vida. De esa manera, pues, conectar lo que voy leyendo con otras situaciones, por ejemplo, con lo que decía Próspero al final de La Tempestad, que es la última obra que escribió Shakespeare, y que tantas veces hemos experimentado esto que les voy a decir, sobre todo si hemos trabajado en una empresa y luego en otra, o hemos ido a una fiesta, a una celebración como la que estamos ahora presentando hoy mismo por la publicación de este libro de Dulce María. Entonces, recuerdo lo que Próspero les dice a su hija Miranda y a Ferdinando, su galán, al terminar la fiesta, sabiendo que todos somos actores de este gran teatro del mundo. Les dijo, los actores, como ya les dije, eran espíritus y se han desvanecido en el aire, en la levedad del aire. Y de igual manera, la efímera obra de esta visión, las altas torres que las nubes tocan, los palacios suspendidos, los templos solemnes, el inmenso globo y todo lo que en él habita se disolverá, tal como ocurre en esta vana ficción. Toda esta situación que asocio con el poema que escribió Dulce María titulado Y se van, que dice, desaparecen, se van, sin nombre, ligeros, sin cuerpo, se van, sin ayer, y desaparecen
de los anales, de la memoria, de las galerías, del sueño. Desaparecen sin más, sin polvo, sin noticias detrás. Desaparecen y se van sin memoria y se van sin recuerdo. El deseo, ese que es más profundo que las penas del corazón y que nos ilusiona lograr, como lo expresó en un óleo Francisco Ugarte, amigo y artista contemporáneo tapatío, que escribió en un óleo en inglés, I wish I could paint a beautiful landscape. Ah, cuánta razón tiene este Francisco, qué ganas de poder pintar un bello paisaje, como él lo expresó, o su equivalente, poder escribir una novela o un precioso poema, tal como lo asocio a lo que escribió Dulce María y que tituló Y encontraría. Si pudiera, y no puedo, desmenuzar la noche y llevármela al bolsillo del sueño, si pudiera guardarme el reloj y sin horario envolverlo, si pudiera, encontraría al niño que fui, sería aquel si pudiera y no puedo. Cuando los muertos hablan, como sucede en Spoon River Anthology, la obra de Edgar Lee Masters, en donde todos duermen en la colina y una de ellas dice todo esto que les voy a leer. Yo pude haber sido tan grande como George Eliot si no hubiera sido por el adverso destino. Y si no, miren la foto que me hizo Pennevitt. La barbilla en la mano, los ojos profundos, grises y penetrantes. Pero estaba el viejísimo problema, soltera, casada, deshonrada, deshonesta. Y entonces me cortejó John Slack, el rico farmacéutico, tentándome con promesas de tiempo libre para mi novela. Me casé con él y tuve 8 hijos, pero no tuve tiempo de escribir nada. Todo estaba acabado para mí. En realidad me la pasaba lavando los pañales del bebé y seguramente sonándole las narices. Entonces, un día se me clavó una aguja en la mano, morí en la rígida boca del tétano. Irónica muerte. Escúchenme, almas ambiciosas, el sexo es la maldición de la vida. Todo esto dicho por Margaret Fuller Slack, que lo conecto con el poema de Dulce María que se titula Hay muchos muertos. Hay muchos muertos caminando por ahí. Me refiero a algunos vivos que andan en su sepulcro silencio, en su ansia de nada, en su hastío de todo, en sus desganadas ganas. Hay muchos muertos vivos que hablan en sueños, viven recuerdos, despiertan en noches y caminan sin miedo. Se rezan elegías y saludan sonriendo. Hay muchos muertos vivos, hay tantos vivos muertos. Al leer este poema recuerdo también que Pedro Páramo de Juan Rulfo, la obra maestra de Juan Rulfo, en donde todos están muertos, inclusive el gran cacique Pedro Páramo. Otro tema que especialmente me llamó la atención en los azares de vuelta se titula O, en donde se da la magia del olvido, como podemos percibirlo cuando está ausente el ser querido. Dice así el poema. Es que no recuerdo si es la voz mía reclamando tu ausencia o un eco tuyo que indefinidamente me recuerda tu presencia. Hemos venido hoy para compartir con la poeta este que es su primer libro publicado y por eso la emoción de tenerlo, de compartirlo, de que otros conocidos o desconocidos se enteren de lo que ha escrito, de lo que ha sentido, de lo que ha pensado o de lo que resulta que ahora
Me considero un escritor tardío. Tal vez por eso disfruto cada uno de los textos que publico. Soy escritor de prosa, incapaz de escribir un poema. También soy un lector tardío de poesía. Mi mujer, Catalina Corcuera, ella sí es buena lectora de poesía y por eso me ha enseñado. Por mi parte, la lectura de poemas ha sido más bien extraña. No me pregunten por qué, pero empecé leyendo a algunos poetas ingleses que vivieron en Inglaterra del siglo XVII, como fue William Shakespeare o John Donne. Este hombre que tiene un poema que me gusta mucho y que ha traducido Octavio Paz, titulado To His Mistress Going to Bed, mal traducido, digo yo, como a elegía antes de acostarse. No sé por qué Octavio Paz no le puso a su amante antes de irme a la cama, de irnos a la cama. Empieza más o menos así ese poema de John Donne. Ven, señora, ven que todo reposo mi fuerza desafía. Quita tu ceñidor para que brille el meridiano de un mundo más hermoso que ese que el cielo aprisiona en su luz. Desprende el prendedor de estrellas que llevas en el pecho, que detiene a los ojos entrometidos. Desenlaza tu ser, que campanas armoniosas nos dicen sin decirlo que es hora de acostarnos. Ya no existen los ceñidores, ni los corpiños, ni nada de eso, ni fajas como las que usaban las mujeres en la generación de mi madre. Ahora sería más fácil desnudarse, ¿no creen? En este poema, la voz que habla le pide a su amante que se vaya desnudando y al final no sabemos si lo logra o no, pero lo que sí es seguro es que el de la voz cantante ya está encuerado, listo para irse a la cama con su amante. Este ha sido uno de los poemas que he disfrutado, como disfruté por varios años, cuando decidí intervenir, no traducir, sino intervenir, por decirlo de esta manera, los 154 sonetos que escribió Shakespeare para terminar publicando los Bonnart, este editorial de esta librería, en el 2017, en donde pude hacer las versiones que correspondían cada uno de ellos, sabiendo que al traducirlo perdíamos la rima, la música y el juego de palabras. Entonces me dediqué a contar bien contado lo que sucede en cada uno de ellos, una vez que le hice caso a la actriz Claire Bloom, que decía que esos sonetos eran cada uno de ellos una breve obra de teatro, en 14 líneas, con todo y la vuelta de 2 líneas, con los que cerraba de esa manera espectacular. El libro está a la venta en Amazon.com y uno de los compradores lo calificó con 0. Yo creo que no entendió bien lo que yo quise hacer con esos sonetos. Esa ha sido mi experiencia con la poesía, a la que agrego ahora la sorpresa al leer los poemas de Dulce María Sardiñas Izaguirre, con quien comparto la emoción de ver publicado su primer libro, en donde me imagino que ha esbozado una sonrisa de tenerlo en sus manos, sintiendo ese perfecto contento interior, como dicen que es la felicidad. En este libro tenemos acceso a eso que ella ha trabajado, corregido, borroneado, vuelto a escribir, para finalmente verlos publicados, estos poemas que se sostienen porque tienen alma. Tienen eso que es intangible, pero que les da una verticalidad y nos pueden decir algo y nos provoca eso que tal vez estaba por ahí escondido sin haberlo reconocido. Y lo que me dice no lo había considerado y es ella, la poeta, la que se atrevió a decirlo por escrito, una vez que se publica y nos deja pensando en el ausente, en la vida, en la muerte o en todo eso que sucede durante el tránsito que va desde la inocente infancia, cuando descubrimos la luz, el sonido, los movimientos, el frío y el calor, la presencia y la ausencia, justo eso que ahora ya mayores de edad dicen que se llama la tercera edad, y yo lo asocio
con la tercera llamada tercera. Como cuando tocan las campanas de la parroquia de San Agustín de las Cuevas, allá en Tlalpan, donde vivo, y que llaman a misa. Cuando ponemos en la balanza de las emociones, como si fueran los platillos que colocó en móviles Alexander Calder, que mantuvo en equilibrio sin saber cómo es que lo había logrado. La poesía muchas veces nos ayuda a mantener ese equilibrio para poder seguir caminando por la cuerda floja, por la vida, ayudados por la vara larga con la que evitamos caernos. Hay muchos muertos caminando por ahí, dice Dulce María. Y conforme caminamos por la línea del tiempo, jugamos a eso que decimos cuando vemos un retrato con la familia tomada hace tiempo y en voz baja pensamos, de los 5 que teníamos, ya nomás nos quedan 2, y uno de esos 2 somos nosotros. Lo mejor de la poesía de Dulce María es que provoca varias lecturas, provoca que le demos de vuelta a algún tema que ya lo teníamos olvidado, algún sentimiento que nos vuelve a la cabeza cuando termina el juego, como la de los malabaristas, que toman 3 pelotas o más y las sueltan por el aire, suben y bajan sin que se les caigan, y mientras tanto hay un vacío en su cabeza, pues sabe que es mejor no pensar en nada. Hasta que da por terminada su exhibición, entonces, como si despertara la realidad, vuelve a tomar conciencia de las cosas, tal como sucede cuando nos atrevemos a abrir el libro de Dulce María y leemos. Desaparecen sin más, sin polvo, sin noticias detrás. Desaparecen y se van sin memoria y se van sin recuerdo. Feliz debe estar la poeta de haber publicado su libro con el que comparte lo que ha pensado en diferentes momentos de su vida y que pudo ponerlo de esta manera para que seamos nosotros los que tomemos aquello que nos llame, aquello que tenga que ver con nosotros, porque pensamos que nos corresponde por alguna razón o por alguna sin razón, pero que nos llama la atención porque tiene que ver con la vida, con el amor y la ausencia, de tal manera que podamos ir digiriendo la muerte y de esa manera los que supieron vivir bien son los que podrán morir también bien. La poesía, en su brevedad, se convierte en un dardo que puede clavar en el centro mismo de los que andamos divagando para aceptar esto que decía Oliver Sacks, un neurólogo famoso, que decía lo siguiente: es el destino genético y neuronal de cada ser humano ser único, que encuentra su propio camino, vive su propia vida y muere su propia muerte. Creo que Dulce María Sardiñas encontró su propio camino y ahora nos permite, desde varios y diferentes puntos de vista, considerar la vida, los cambios, la metamorfosis, tal como lo dice en este poema que se llama Final, con el que termino mi participación en esta deliciosa celebración del libro de Dulce María. Dice el poema: no quedan 2, siempre somos 1. 1 separado de 2 y 2 no son 1. Yo no soy más lo que fui, ni tú aquel. Entonces, empaca, apaga las luces y nos vamos, que 2 son 1 y 1 no es 2. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta presentación. Y ahora le doy la palabra a la autora.
muchas gracias. Estoy conmovida. Estoy conmovida, uso frenos, les pido una disculpa. Seguramente la emoción me ganará en algún momento. Ya me ganó la emoción. Pero primero que nada quiero dar gracias a todos los que están aquí. De verdad que su tiempo, su presencia me ilusiona, me conmueve y bueno, pues gracias a todos, en verdad gracias. Quiero dar gracias a mi nueva casa, la Editorial Bonilla, por este recibimiento. La verdad es que todo el equipo ha sido maravilloso. No tengo más que agradecer a André porque su presencia aquí me da mucha tranquilidad, seguridad, pero además de todo me da la confianza de que hicimos un trabajo en equipo, un trabajo precioso, donde, como lo dijo, pues día a día armábamos, construíamos, desarmábamos sobre lo que ya existía y algunas veces pues sentía que estábamos desbaratando el verso, que decía, pero pues yo escribí esto hace 40 años, bueno, pues no, o bueno, 38, no le vamos a hacer nada, no lo vamos a cambiar, y André, no, que hay que poner aquí una coma, mujer, entonces la poníamos, y entonces todo empezaba a cobrar sentido, y el libro empezó a cobrar forma, y nunca va a ser lo mismo ver una hoja escrita con tachones, allá ver el libro publicado. Es un sueño vuelto realidad. Es un sueño vuelto realidad del que estoy pues orgullosa, feliz, emocionada y bueno, también sorprendida porque de no ser por el maestro Martín Casillas yo no estaría aquí el día de hoy. Lo tengo que decir así porque mi marido un día lo platicó y le dijo, ay, pues mire, maestro, que mi mujer tiene unos poemas ahí guardados en el cajón desde hace 30 y pico años. ¿Qué podríamos hacer con eso? Dijo, cosas importantes. Y bueno, pues parece que la cosa importante es que estamos aquí el día de hoy, reunidos, y que esos poemas que estuvieron tantos años guardados, pues llegaron a la luz. En un proceso difícil, porque al final, cuando uno guarda tantas emociones, pues se convierte uno en una especie de olla express. Cuando uno guarda tantos recuerdos, tantas memorias, una nostalgia sostenida en el tiempo, pues una, no tristeza, porque creo que a lo mejor puede haber algo que remita un poco a la tristeza, pero aquí hay un poco más de melancolía, y entre la melancolía y la tristeza prefiero la melancolía. Entonces, bueno, pues se trabajaron los poemas y llegamos a este momento donde después de tantos años, pues ven la luz y no tengo nada más que, pues, que agradecer este instante que nunca pensé que podía llegar a hacer, pues no lo pensé, la verdad. Me sorprende, me quedo muy contenta, me quedo muy pues satisfecha de la labor, me quedo muy sorprendida y agradecida de sus palabras. Desmenuzó el libro, eso me dice que no pude haber escogido una mejor persona para que estuviera aquí el día de hoy, no solo por la ayuda, no solo por esta comunicación que tuvimos que me abrió las puertas para Editorial Bonilla, sino también porque encuentro una sensibilidad y una sinceridad que pues que me conmueve, ¿no? Cuando habló de Pedro Páramo, pues a lo mejor esa niña de 17, 18 años no hizo esa relación. A lo mejor jamás pensé en ese momento, no sé, en Shakespeare, no pensé en Pedro Páramo. Escribí del corazón, escribí de las anécdotas, de las vivencias, de lo que en el momento me iba sucediendo, amores, desamores, pérdidas, bueno, pues cambios también en mi propia vida que me fueron agarrando de sorpresa, otros planeados, otros pues de repente, y pues de todos esos momentos se fue construyendo este libro, que también está armado con muchísimo cuidado, con muchísima
una delicadeza, con una nota de André de cuidado, como le dijiste también, en el tema de que lo trabajamos y que yo no sabía que a lo mejor no había estado tan cercano a una publicación en tiempo, así como lo trabajamos. La verdad te lo agradezco muchísimo. Creo que esos son momentos donde trabajamos y hubo, pues, no nada más es la relación editor-escritor, o sea, se creó un lazo, se crean lazos que a lo mejor ustedes los van a ver, no a lo mejor, estoy segura que ustedes lo van a sentir cuando lean el libro. Van a sentir que hay un trabajo, una dedicación y un esfuerzo que va más allá, no del deber, pues es que hay que sacar el libro. No, aquí hubo un trabajo de equipo, una comunicación cercana y un cariño, de verdad, porque sí lo sentí, André, muchas gracias, un cariño a la obra, un cariño a lo que se escribía y a lo que se decía. Entonces, pues la verdad es que deseo que todos se encuentren en estas letras, lo que encontré en su momento yo, lo que encontró el maestro Casillas, lo que encontró André, lo que sé que cada uno de ustedes vivirá, sentirá, despertará, porque cada palabra tiene la intención, ya me ganó la emoción. Cada palabra tiene pues esa intención, despertar en cada uno una sensación, una emoción, lo que cada quien lea, lo que cada quien vaya encontrando, lo que cada quien vaya desmenuzando, cómo voy a despertar en ustedes pues algún sentimiento dormido, alguna emoción pasada, presente, y bueno, pues acompañarlos en la lectura siempre va a ser algo muy bonito, ¿no? Que cuando lean este libro, pues díganme, pues esta tarde que estuvimos de puente, en un 14 de marzo, cuando lo lean, y recuerden, bueno, pues qué emoción que pudimos estar aquí, compartir. Para los que no están, pues ya tendremos la ocasión de que puedan leer el libro y algunos encuentros. Y bueno, pues para los que aquí estamos, pues nada más que agradecerles nuevamente esta presencia y este cariño que siento de todos y cada uno de los que están aquí esta tarde. Les agradezco muchísimo. Supongo que leeré algún poemita. Exactamente, por favor. Entonces, bueno, vamos a leer alguno. André me ha ayudado aquí antes de que llegaran a elegir alguno que otro poema. Y bueno, pues con la emoción seguramente que me va a desbordar. Intentaré, y si no, créanme que André lee bien bonito, más bonito que yo. Y si no, también el maestro Casillas. En fin, bueno, vamos a leer alguno de estos poemas que, bueno, con muchísimo cariño a todos los que están aquí. Escogemos que, bueno, es del primer capítulo y tiene, bueno, pues todo el peso de este primer capítulo del libro. El poema se llama Y te vas. Te has marchado con una prolongada y definitiva ausencia, comprometida con la eternidad, y te vas a tu cita fuera del cuerpo, y te marchas, y yo con la incertidumbre por revelar. Sin más, te alejas, corres telones, sin ocasión te despides, te vas, me dejas atrás, inventando cualquier posible final. Lo logré. Fíjense el título de este poema, para que vean que desde muchísimos años escribía. En 1989 tenía yo 19 años. Entonces, pues sí, desde los 17 empecé a escribir. Y no, pues hay que hacer cuentas, ya a los 56 ya puedo decir. Ok, este poema se llama Enero del 89. No, en realidad 1990. Es por demás imaginar vacíos de ti o ausencias de tu voz,
o escucharte, de tu mirar o mirarme. Es por demás imaginar o imaginarme a mí sin ti. ¿Tenemos uno más? Mientras lo encontramos, les voy a contar un poquito acerca de este poema. Este poema lo dediqué a Borges, a Jorge Luis Borges. Pero aquí tengo algo muy curioso. Me enamoré de Borges con un poema que no era de Borges. En alguna época se habló mucho de un poema que que había escrito él y que se llamaba Si pudiera volver a vivir mi vida nuevamente, comería más helado, saldría a la calle, haría más cosas. Es un poema muy bonito y no es de Borges, es de una escritora americana que lo escribió a los 80 y tantos años y entró en la colección de un poemario de Borges que trabajó Elena Poniatowska. Cuando se enteraron que el poema no era de Borges, lo sacaron enseguida y recogieron todos los libros de esa edición. Sería muy interesante buscar y encontrar ese poema que habían atribuido a Borges y que en realidad no lo era, pero fue suficiente para que empezara yo a buscar y a leer a Borges y a enamorarme de Borges. Entonces este poema lo escribí especialmente pues pensando en el gran poeta argentino. He callado un paso atrás. Poco, sin embargo, he aligerado el peso de la pisada. Vos sabés como yo que con el paso que avanzo, que desando, lo caminado no se olvida, lo por pisar no se evita. He callado un paso atrás y también se incorpora. Muchas gracias, la verdad es que muchas gracias que están aquí. No sé, André. A nosotros nos gusta que el público también comparta contigo, así que nos gustaría abrir una pequeña ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta, un acercamiento, una felicitación? Bueno, Dulce, muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Soy su concuño, Francisco. Me llamó mucho la atención en un poema que se llama Cantatas esta frase. No es que las horas mueran, sino que el reloj no sabe el camino de vuelta. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes el paso del tiempo ahora? Y si crees que en el futuro vas a desear haber tenido un presente diferente del que tienes. Gracias, Paco. Gracias por estar aquí. De verdad te lo agradezco mucho. Gracias por tu pregunta. Creo que estoy agradecida con lo que tengo. Mi presente lo abrazo, mi pasado lo entiendo. Y bueno, pues sí, es que el tiempo no se sabe, el reloj no se sabe el camino de vuelta. Y si el reloj no se lo sabe, pues nosotros también tenemos que trabajarlo y manejar el tiempo con el recuerdo, con la vivencia y con el cariño que podamos tener a todo lo que hemos vivido. Al leer todos estos poemas, no encuentro ninguno en el que diga, esto ya no lo diría. Asumo todos los poemas que he escrito, los asumo con cariño, hoy los asumo con más madurez, los asumo con más edad y los asumo desde la nostalgia, entendiendo que todo lo que viví es parte de lo que soy hoy y que no podría ser lo que soy si no hubiera pasado por todo lo que construí. Entonces, no sé si eso te ayude o conteste un poquito la pregunta y te lo agradezco mucho, Paco. Gracias, Dulce. Felicidades, Dulce María.
eres una gran poeta. Yo estoy segura que al haber publicado este libro, ya tienes una responsabilidad por delante. Ya eres una poeta reconocida y tu obligación es seguir por ese camino. Te quiero preguntar si sigues escribiendo, cómo te sientes ahora en la madurez como poeta, cómo te sientes al escribir. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las bonitas palabras que me has dado ahora. Madurez, sí. Escribo ahorita, sí. Estoy terminando la maestría en creación literaria en la Universidad de Salamanca y mi examen final ya son 30 poemas escritos, ya pulidos, terminados y listos para entregar. Creo que soy un poquito más reflexiva. Puede ser que sea un poquito más, que haga poemas más cortos, pero además estoy encontrando muchas referencias a trabajar con físico, con cosas físicas. Si bien los poemas hablan del reloj, hablan del tiempo en manecillas, o sea, sí encuentro muchas imágenes que estoy usando hoy y que estoy repitiendo, y me estoy dando cuenta que lo mío sí en verdad es una melancolía, una nostalgia que se va prolongando en el tiempo y que ahorita que estoy escribiendo nuevamente vuelve a salir y se manifiesta, pero ahora pues con 56 años y antes con 18. La verdad es que agradezco mucho la pregunta y la verdad es que sí escribir nuevamente me tiene muy, muy, muy contenta, me llena el alma y me siento muy, muy, pues muy feliz de hacerlo porque esto es una olla, como lo dije hace cuando empecé, una olla express que explotó y que de repente sentí cierta calma, como después de la tempestad, pero una tempestad que se prolongó 37 años porque como no hacía nada con los poemas, ahora que sale todo esto, me siento como liberada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Esa es la sensación de ver el libro publicado y de volver a escribir. Y de hacer el blog que ya también compartí con el maestro Casillas, que la verdad es que también fue un trabajo de escuela, pero que pienso mantener y que quiero seguir haciendo crecer. Ya tiene 9 entradas con 9 poemas también nuevos y la verdad es que me siento muy, 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 pues muy contenta y feliz de que el libro esté finalmente en una librería, en un estante y que todos ustedes lo puedan leer. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, felicitarte. Eres un orgullo para nosotros. Y como te decía en el comentario, la poesía es un campo para el sentimiento. La filosofía recoge las ideas, la poesía el sentimiento. Esa es la gran diferencia. Yo no soy un amante de la poesía, pero veo que a través de ella has logrado una ecuanimidad, un asentamiento en tu vida de una forma global que nos llena de satisfacción y, como te decía, de orgullo. Si yo tuviera que comprar un libro aquí, en este momento, compraría a Han. O sea, no soy de las letras, del sentimiento, sino de las ideas. Pero entre lo que sale de la cabeza a lo que sale del corazón
es mucho más valioso lo que sale del corazón. Y tu libro sale del corazón. Te felicito, te felicitamos, tu madre y yo. Me vas a hacer llorar, ya ves que soy chillona. Muchas gracias. Muchas gracias que están aquí, que lo podemos compartir juntos y que ustedes vieron estos poemas cuando los hice hace 30 y tantos años y pues aquí estamos los tres para festejarlo y yo lo celebro y lo celebro a ustedes. Dulce, soy Claudia, tu cuñada. Más de 30 años de conocerte y me encanta pues descubrirte más a través de tu libro, a través, como decía tu papá, de tu corazón. Y pues nada, como te decían también estas grandes celebridades junto a ti, pues sigue adelante. Enhorabuena y pues muchas felicidades. Gracias, gracias Claudia. Gracias que están aquí. El apoyo de la familia, el apoyo de los amigos es fundamental. Veo muchas caras conocidas, gente querida, gente que está aquí conmigo y lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho porque el camino es más llano cuando va uno de la mano con alguien. Ir de la mano con todos ustedes es una alegría muy grande para mí. Gracias. Dulce, para mí es un placer estar aquí esta tarde contigo, escuchándote, oyéndote y conociendo la otra Dulce, porque la Dulce que yo conocía era otra que desempeña tantas cosas y aclara tantas cosas y arregla tantas cosas, y ahora aquí veo a la otra Dulce que compone, que saca cosas del alma, tu otra faceta que es tan personal, tan íntima, tan tuya, y te felicito, me da mucho orgullo todas tus facetas y la persona que eres. Muchas felicidades. Gracias, Esther. Esther, muchas gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho, gracias que estás aquí esta tarde. Por ahí también anda Patti, somos, para quien no sabe, Esther, Patti y yo somos parte de la mesa directiva de la Asociación de Colonos de nuestra colonia, y la verdad es que trabajamos muchísimo juntas. Además, Esther es una pintora muy buena, muy reconocida a nivel nacional y tiene también presencia internacional. Entonces, nada más que agradecer que viniendo de una artista tan que sabes perfectamente el trabajo que nace del alma, oír tus palabras me conmueve y lo agradezco de corazón. Gracias, Esther. Y gracias, Patti, que también andas por ahí, ya te vi. Bueno, además de felicitarte, May, el orgullo que nos da a todos, y conocedor de todo el trabajo que fue no solo en estos 30 años, sino estos últimos meses de edición, reedición, dudas, comas, puntos y comas, más puntos, mayúsculas o no mayúsculas. A mí lo que creo que después de haberlos leído todos, no ahora, sino hace muchos años, la gran pregunta es, ¿tú qué recomiendas para leerlos? Leerlos de jalón, porque hay gente que dice que la poesía no se lee de jalón, hay gente que dice que es individual. ¿Crees que es mejor leerlos por capítulo, por espacios, ¿cómo recomendarías a nosotros leer este libro después de comprarlo ahorita? Querido hijo, muchas gracias, hijo, y gracias, Mercedes, mi próxima nueva hija. No tengo palabras para decirte la alegría que me da que te integres a la familia. Hijo, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, porque la primera revisión, para los que no lo sepan, fue de parte de Pablo. Lo primero cuando terminó de leerlo dice, ¿cómo puede ser que una niña de 17 años escriba así? Pues que eres un alma vieja, ¿o qué? ¿Por qué te pasa? ¿Qué onda contigo? Pues ¿dónde estaba? ¿Por qué no ibas a la discoteca? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, ma? O sea, ¿cómo puede ser que hayas escrito así de serio? Entonces, pues mira, hijo, yo creo que cada quien como va leyendo el libro va encontrándose. Es un proceso personal.
hay títulos y hay capítulos que se refieren a quizás a cosas específicas que fui catalogando para que tuviera cierto orden el libro, pero si lees un poema de la elegía de verano, sabrás que lleva un tono, pues de eso, ¿no? De una elegía, de una pérdida, y quizás puedes brincar al catálogo de melancolía, donde, bueno, la escritora Sophie Goldberg me dijo que una de las cosas que más le había gustado del libro fue efectivamente el título de catálogo de melancolías. Entonces, brincar de un lado al otro yo no lo veo mal, lo veo muy orgánico. Ir de un lado al otro del libro, ir buscando qué te va provocando, qué te va, qué va despertando en ti. Lo mismo el último poema que el primero. No es una serie de tele, no lleva una lógica más que la del corazón. Y pues creo que cada quien va encontrando su rumbo en esta lectura y se presta, porque al final un poema siempre puede ligarte a otro, pero puede regresar, puedes leerlo 2 veces, puedes leerlo 3, puedes encontrar lo que puede encontrar el maestro Castillas en el poema de Shakespeare, digo, en el poema no mío, ojalá fuera mío, pero bueno, en el poema que remite a Shakespeare, puedes encontrar tantas cosas, hay tanta búsqueda y hay tanta emoción, que leerlo de atrás para adelante, de en medio, abrir y señalar y picar y leer leo hoy, es igual de válido que leerlo de corridito. Entonces, disfruten la lectura. Mi consejo es pues leerlo con la mente y el corazón abiertos para encontrar lo que les resuena, las campanas que pueden sonar en el alma, ¿no? Ese replicar que te identifica con un poema o con un verso o simplemente con uno de los poemitas cortos, que son varios y que se leen muy rápido, ¿no? Muchas gracias, hijito. Gracias por estar aquí. Yo metiendo la cuchara un poco, digo que leer poesía es como oír música. Entonces tú tienes la posibilidad cuando oyes música, bueno, estoy comentando un poco mi experiencia. Si estoy de medio tristón y quiero salir de esa tristeza, pongo cualquier cosa de Mozart y me saca de la tristeza. Pero si quiero echarme un clavado a la melancolía y a la nostalgia, pues oigo otro tipo de música que me lleva al fondo de las cosas. Yo creo que eso pasa con la poesía. Eso me pasó a mí leyendo a Dulce María. De repente encontré cosas que tienen que ver con la muerte. Yo tengo 85 años, sé que estoy en la tercera llamada tercera, y ya, entonces, bueno, pues me echo un clavadito de repente a estas ideas que expresa Dulce María y que tienen que ver con uno. Entonces, yo creo que leer poesía es como oír música. Escoge un poema según tu estado de ánimo, según quieras salir o entrar en la nostalgia o investigar qué es lo que te provoca lo que escribió Dulce María. Bueno, esa es mi recomendación. Como la música, pues, ¿no? Dulce, pues muchas felicidades. Yo cuando conocí a Dulce me prohibieron dirigirle la palabra, no digo quién, ni muchísimo menos, pero creo que es su esposo actualmente. En aquel entonces novio. Yo soy la hermana mayor del esposo. Entonces, pues siempre fue como un poco misteriosa para mí porque eso, como que mi hermano tenía miedo de que le fuéramos a hacer algo a la novia o algo así. Y realmente, pues, sí ha seguido siendo misterioso. Como que te vamos descubriendo muy, muy, muy a cuentagotas. Y para mí este libro es, bueno, lógicamente tú lo explicas en la contraportada, ¿no? Al ser hija única, tenías mucho tiempo para escribir, porque no tenías a los hermanos para
para jugar ni nada, ¿no? Ni que te estuvieran dando lata, pero pero me sorprende, lo que más me ha sorprendido es que desveles tus sentimientos más íntimos en tus poemas, ¿no? Para mí ese es uno de los misterios que jamás me hubiera imaginado que tú, bueno, me enteré que escribías poemas cuando murió mi mamá y que Pablo leyó un poema tuyo en la misa, pero después de eso jamás me hubiera imaginado que los ibas a publicar, justo porque eres muy, muy, muy reservada. O sea, realmente se necesita mucho valor para poner al alcance de todos tu corazón, tus afectos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo más bien te preguntaría, ¿por qué giras, bueno, en varios de tus poemas, tanto alrededor de la muerte? Es como algo un poco extraño para mí porque no eres una persona como cobarde, ni muchísimo menos. Al contrario, y sin embargo parece como si tuvieras, no miedo a la muerte, pero sí como si tuvieras una observación de la muerte, siendo que, pues, bueno, solo has perdido a tus abuelos, gracias a Dios, y bueno, no sé, me sorprende. Entonces quería preguntarte eso, Dulce, y desde luego que muchas felicidades. Gracias, Marta. No sabía que fuera yo tan misteriosa. La verdad es que abrirme y escribir los poemas y publicarlos me ha dado muchísima fortaleza. Me ha hecho sentir muy bien conmigo misma. Y además, no solamente, lo decía, a lo mejor no había llegado, pero decía yo que me había quitado un peso de encima, porque el hecho de verlos publicados fue un sueño hecho realidad. Entonces, cuando uno finalmente se abre a la gente, a cualquiera, al lector futuro, como lo digo en el libro, aquel que no conozco, al familiar que lee el libro, a la persona que entra a la librería y, hombre, tiene bonito color, me lo llevo. Está bien, está bonita la foto, el retroceder, ¿cómo se llama el libro? Retroceder, déme ese libro, ya me lo llevo. Y cuando esa persona empieza a leer y empieza a conocer lo que en algún momento de mi vida y al día de hoy sostengo y refuerzo, me hace sentir bien, me hace sentir liberada. Entonces, pues por ahí te contesto la parte de cómo me siento después de a lo mejor, pues echarme al ruedo y decir las cosas que he pensado a lo largo de la historia. En cuanto al tema de la muerte, pues es que todo esto arranca, este libro arranca porque muere mi abuela. Y como ella vivía en Estados Unidos, pues no pude tener ese contacto tan cercano. Y así arranca el libro. Y muchos vuelven, el primer capítulo, pues completamente dedicado a todo el tema de la pérdida de la abuela, de la Yaya. Y al final, de ahí empezaron a salir otras emociones, otras necesidades, otra forma de expresarse. Amores perdidos, pues no muchos, pero bueno, al final, sueños creo que cuando uno es adolescente estás enamorado del amor. Y te enamoras del amor y entonces, pues le escribes al amor, no a lo mejor de una persona en lo particular, escribes porque estás enamorada de la vida, estás enamorada del amor, estás enamorada de la escuela. Hay un poema ahí de mi escuela que hoy en día no existe y yo quería mucho mi escuela. Entonces, bueno, pues también hay poemas de mi colegio, hay poemas a amigos, hay poemas al director del colegio, que bueno, que murió. O sea, sí realmente hay una mezcla,
pero si toda esta iniciativa, si todo este volcarse en el papel inicia con un suceso, con una situación límite, que fue que mi abuela Heredia se muriera, pues entonces pues es lógico que volvamos en el tema alguna que otra vez en el libro, ¿no? No. Oh. Venga, ya ven por qué tenía yo a la hermana. Ya sabemos por qué tenías a tu hermana escondida. That's right. Oye, no es cierto, pues hombre, yo felicitarte, ¿no? 40 años de conocernos, 33 de casados. La verdad es que me siento muy orgulloso, ¿no? Como decían allá atrás, aparte, pues son muchas facetas, ¿no? Las facetas de ser mejores amigos, la faceta que tienes de abogada, de mamá, de esposa, de presidenta, ¿no? Siempre trabajando muy duro. Y bueno, pues esta faceta tuya, pues a mí me encanta, ¿no? Me descubro que a casi 33 años de casados, pues bueno, sigo más que enamorado de ti y te admiro mucho. Felicidades. Bueno, pues gracias por confiar en mí. 30 y cuántos años. No, yo también te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias por la ayuda, gracias por estar aquí, por ser el papá de aquí del jovenazo. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Te quiero. Buenas tardes, Dulce. No me quedo sin decirte muchas felicidades. Y dentro de sus facetas de Dulce la tenemos que inició un taller de lectura en el cual vamos a cumplir un año en junio. Y la verdad, todas estamos súper agradecidas con el talento que tiene Dulce, porque es una gran lectora y nos inspira muchísimo. Ya somos 13 en el equipo, que es muy difícil para mí, que yo tengo experiencia ahí en la colonia, reunir a personas con un objetivo. Entonces te agradezco mucho por tu cooperación para hacer comunidad. Te felicito por ser tan grande lectora y ahora por tu libro en poemas. Pati, muchísimas gracias, Pati, pero por salud mental de mi mamá di que somos 15 en el club de lectura. No tardaremos. Gracias por reconocer ese esfuerzo. Iniciamos un club de lectura, es verdad. El primer día éramos 2 personas. Después, a los 10 minutos llegó Pati, fue la segunda integrante del club. Y la verdad es que esas 3 personas estábamos sorprendidas, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos el club de lectura? ¿No lo arrancamos? Y lo arrancamos. Y hoy día llevamos ya más de 10 libros leídos. Es muy enriquecedor porque hablar y pararse a decir el análisis de un libro, el análisis formal, si está escrito con un narrador omnisciente, si en tercera persona, si la escritora, si hay un personaje que va subyacente, muchas cosas pueden decir de un libro, pero escuchar a la gente, escuchar las anécdotas, escuchar lo que a la gente le mueve, como en un libro de poemas. Cuando alguien habla del libro que estamos leyendo y alguien lo relaciona con algo de su vida, son momentos que enriquecen, momentos que hacen que la comunidad, que ese grupo crezca en comunidad, que nos hagamos más amigas, que seamos más solidarias, que entendemos acerca de la vivencia del otro. Y si vemos un libro que habla de la resiliencia, pues entonces encontramos que la vecina pasó una situación parecida o igual a la del libro, pero entonces entendemos al otro desde la lectura, desde el libro, desde el corazón. Y la verdad es que te agradezco mucho porque has sido quien ha estado todo el tiempo a un lado mío en ese club de lectura y no has dejado de ir ni un día. Entonces, la verdad es que has construido conmigo ese club de lectura desde cero. Muchas gracias, Pati. Buenas
Bueno, a nombre de Bonilla Artigas Editores, de Bonart y de la librería Bonilla, queremos agradecer su presencia, queremos agradecer al maestro Casillas, queremos agradecer a Dulce y los invitamos a un pequeño vino de honor y también les informarles que hay libros en el mostrador si alguien lo quiere adquirir. Muchas gracias. Gracias, André, gracias a la librería Bonilla. Pasen, por favor, vamos a tomarnos un minuto que nos